El miedo a hablar en público es uno de los principales temores del ser humano, pero ¿existe alguna forma de entenderlo a nivel científico? Las causas que lo producen, esos elementos de raíz que tenemos dentro y que nos llevan a esa ansiedad previa o durante el discurso. ¿Existe también alguna forma de poder solucionarlo y que esté respaldada por la evidencia científica? Ya lo creo que sí, y es lo que vamos a ver en esta quinta sesión de la membresía sabercomunicar.com. Por tanto, papel y boli, porque empezamos. Para poder entender bien esta lección, lo primero es entender qué es el miedo a hablar en público, por qué se produce y cuál es la raíz detrás de este gran problema. Para ello nos vamos a respaldar en el estudio que tendréis alrededor de esta lección, en concreto, Glossophobic: The Fear of Public Speaking in ASL Students in Ghana. Os lo pongo en pantalla. Es un estudio en el que vamos a entender el miedo a hablar en público, por qué se produce, y viene del Departamento de Estudios Liberales y Generales de la Hila Liman Technical University, como podéis ver en Ghana, y también en el Departamento de Estudios Comunicativos de la Sunyani Technical University de Ghana. De todos modos, lo he dejado alrededor de esta página, lo podrás encontrar para descargar y para poder reforzar también el conocimiento. Lo que voy a hacer yo es desgranar este estudio, lo he masticado y lo he digerido para poder transmitirlo de una forma sencilla. Lo primero que tenemos que entender es qué es el miedo a hablar en público y cuánto está afectando. Verás, según este estudio, está afectando al 75% de las personas que formaron parte de esta investigación. Pongámoslo en contexto. Es una grandísima cantidad de personas las que a priori están sufriendo la glosofobia, que es el nombre técnico del miedo, esa ansiedad previa a hablar en público. Ahora bien, ¿qué está causando este miedo a hablar en público? ¿Cuál es el contexto detrás? Ahora el estudio va a analizar varios factores que demostrará después en su investigación, donde van a sacar a colación distintos elementos. El primero de ellos es que van a distinguir dos grandes momentos en los que sucede el miedo a hablar en público, algo que indico en mis formaciones. El miedo previo, esa expectativa, la ansiedad de estar pensando en que vamos a estar frente a un público, pero también el segundo punto, y es el miedo durante la intervención. De hecho, en este mismo paper están hablando de que es muy frecuente tener un cierto miedo previo a hablar en público, que es un poco lo que me sucede a mí. No es que tenga un miedo terrible, pero sí se sienten esos nervios, esa energía previa, antes del discurso, pero también están las personas que lo sufren durante. Lo que es muy llamativo es que según este estudio no se producen las dos con frecuencia. Es decir, es muy probable que sufras de uno de los dos tipos, o antes o durante, pero es muy raro que lo sufras antes y durante. Algo a resaltar. También encontramos otra fuente dentro del estudio en la que habla de 4 características que son las que promueven este terror. La primera es la ansiedad frente a los rasgos físicos, sociales, culturales, un poco la expectativa de lo que la audiencia va a pensar sobre el orador. El segundo es por el contexto, por cómo estamos colocados, qué está sucediendo, por qué tenemos que hablar, cuál es el entorno, ese envoltorio que está arropando la presentación, crucial dentro del miedo. Tercero, la ansiedad respecto a la audiencia, y sobre ella profundizaremos más adelante porque es muy relevante. Y en cuarto lugar, la situación. Estos son los 4 pilares que cita otra de las fuentes del estudio y que han puesto a prueba con estos estudiantes a los que realizaron la investigación. Pero también encontramos, según otra fuente del estudio, otros tipos de causas. Por ejemplo, una combinación, atención, de cuestiones genéticas, del entorno, biológicas y psicológicas. Ya nos vamos a un aspecto más profundo quizá dentro de la psicología y también de la genética. Como ves, es muy difícil atribuir una única variable al miedo a hablar en público. De hecho, voy a compartir contigo el estudio y lo vamos a tener aquí, los contextos y causas de la glosofobia en los estudiantes ESL. Como te he comentado, muchas personas tienen los dos contextos de ansiedad, el miedo o los nervios prediscurso y los nervios durante el discurso. También lo que indica es que no se produce en ambas situaciones, es decir, hay muchas personas que solamente viven la experiencia del durante o después, pero no ambas. Y esto es muy interesante.
Según McCroskey, otra de las fuentes como os he citado, se dice que hay 4 tipos de comunicación o de miedo a esa comunicación, de aprensión respecto a la comunicación. La ansiedad, referente a los rasgos, como os he comentado, el contexto, la audiencia y la situación. Pero también, lo que os decía, las tendencias genéticas, medioambientales o del entorno, biológicas y psicológicas. Pero en especial, la azul es una de las más importantes. Esta importante es un elemento que tendremos que corregir y que lo he vivido con uno de mis alumnos. Resulta que según este estudio hay un elemento que es clave dentro de este miedo a hablar en público, y es el hecho de que haber vivido una experiencia traumática al respecto previamente en el escenario y recordarla durante tu presentación es algo que puede detonar que tú mismo te quedes en blanco. Y esto me pasó con un alumno en las formaciones particulares. Me dijo: Fernando, cuando yo tenía 7 u 8 años, teníamos que hacer un recital de piano en el colegio. Estaba todo el salón de actos lleno. Y ahí me coloco, después de haber ensayado muchísimo. Empiezo a tocar y de pronto me quedo en blanco. No sé continuar. Me levanté y me fui corriendo. Destrozado. Pero como soy cabezón, me dijo, no lo pude evitar y cuando terminó el recital volví a salir al escenario y ahí sí toqué el piano de principio a final, quedando espectacular. Y recuerda con cariño que le dieron 2 paquetes de chucherías en lugar de una, por ese premio a volver a haber salido y haber superado ese miedo. Pero cuando hemos entrenado estas habilidades comunicativas, tiene ese trauma y estuvimos trabajando para eliminar ese miedo. Oye, es que a mí lo que me sucede es que me da miedo salir ahí, quedarme en blanco, como la vez que era pequeño y me sucedió en el recital. ¡Wow! Tuvimos que trabajar contra ese recuerdo que, según este estudio que os estoy enseñando y que podéis descargar, puede provocar con un clic mental que te quedes totalmente en blanco. Y esto es complicado y lo tenemos que trabajar. Y si nos vamos directamente al apartado de conclusiones de este estudio, por resumirlo, ya que tenéis la opción de descargarlo y estudiarlo con tranquilidad, hay 3 elementos según los investigadores que son los que estáis viendo en pantalla, que causan esa glosofobia. En primer lugar tenemos la audiencia, con tan solo un 21,7%, es decir, el hecho de que la audiencia sea quien es el causante de ese miedo, esa glosofobia, en un 21,7%. Por tanto, lo veremos más adelante en esta membresía y profundizamos muchísimo más en el taller avanzado en las audiencias, porque es crucial conocerlas bien para saber qué decirles y cómo decirlo. Porque de este modo vamos a eliminar ese pánico a hablar en público conectando muchísimo más. Pero algunos detalles los veremos en algunas clases posteriores en sabercomunicar.com. Ahí no te preocupes. El segundo elemento es el, ojo, miedo a cometer un error, con un 65,2%. Fijaos, el miedo a cometer un error. Así de frecuente. Oye, ¿qué pasa si me quedo en blanco? Oye, ¿qué sucede si no sé cómo continuar? Oye, ¿qué pasa si me he equivocado? ¿Qué pasa si? ¿Qué? ¿Y si? Todos esos miedos que aquí en sabercomunicar.com vamos eliminando, porque estamos trayendo a la membresía todos los elementos para que esto no te suceda. De todos modos, profundizaremos más adelante. Y por último, el cómo hablar, algo que trabajamos muchísimo, que representa únicamente el 13%, fijaos. Si entendemos muy bien cómo funcionan las audiencias, que lo veremos y podéis profundizar más en el taller avanzado, representamos ya y eliminamos el 21,7% del miedo. Si nos quitamos la creencia de ese miedo a cometer un error que todos cometemos, ya eliminamos un 65,2%. Pero es que el cómo hablar bien, el no saber cómo hacerlo, tener las herramientas, solo supone un 13% de ese miedo. Esto es espectacular. Y veréis por qué es tan importante conocer las causas para poder eliminarlo. Lo vamos a ver a continuación. Bajando un poco más en el estudio, vamos a analizar este gráfico de tarta. Tenemos las causas raíces de ese miedo a hablar en público por parte de los estudiantes a los que analizaron. El 53% afirma que la causa raíz de ese miedo es que son tímidos. Comenta aquí si a ti te sucede el ser tímido. ¿Cuál crees que es tu causa raíz? En mi caso yo soy muy tímido, aunque parezca lo contrario, lo único que hay entrenamiento y ya no soy tan tímido. Pero mi naturaleza es ser introvertido. Disfruto mucho en soledad y recargo energías cuando estoy solo, no cuando estoy con gente. Mi descanso es en solitario. Pero en este caso, el 53% de las personas afirman que su causa raíz proviene de ser tímidos.
Curioso. El segundo punto es muy triste, porque dice mucho más de la audiencia que del propio orador. Y es que el 37% de la causa raíz de ese miedo proviene del miedo a que se rían de uno mismo cuando sale a hablar. Esto dice mucho como sociedad. De hecho, me pasa cuando voy a dar formaciones en colegios o tengo en la audiencia de redes sociales gente joven que me dice, oye, si aplico tus técnicas no se reirán de mí porque soy demasiado bueno. Fijaos en el drama. No se reirán de mí porque soy demasiado bueno, se reirán de mí porque lo hago demasiado bien. Fijaos cuando ibais al colegio o si habéis estudiado inglés, que la gente se reía de las personas que trataban de aplicar un buen acento al idioma. Se reían porque trataban de hacerlo muy bien. Qué irónico. Esto forma parte mucho de las sociedades, pero en este caso no es solamente la sociedad española, es que este estudio está hecho con estudiantes de Ghana. Aquí no influye el ser latino o hispanohablante, con nuestra cultura peculiar, sino que es algo global, el miedo a que se rían de nosotros, el miedo a pasar vergüenza. Y por último, un 10% que asociamos al otro 13% de cómo saber hablar, que es esa falta de toque. Esos elementos para hacer bien las cosas a la hora de comunicar. Oye, no sé si voy a estar fluido, no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a derramar todo. Simplemente saber, oye, cómo me va a ir el discurso o si tendré las herramientas necesarias. Pero si te fijas, ya solamente un 9%, como vemos en el gráfico de Tarta. Ahora bien, ahora que entendemos por qué sucede este miedo a hablar en público, vamos a ponerle solución. Y aquí vamos a basarnos en 2 papers científicos. En primer lugar, vamos con este, terminamos el de Ghana y después nos vamos a uno espectacular. Pero vamos a arrancar con este. Lo primero que nos dice el artículo es lo siguiente. Necesitamos determinar nuestra audiencia al máximo. Como hemos visto, uno de los elementos principales de ese temor a hablar en público es el desconocimiento de la audiencia o incluso el miedo a que se rían de nosotros. Por tanto, cuanto más definamos esa audiencia a la que nos vamos a dirigir, la edad, el género, todo lo necesario, ideas políticas, el tipo de lenguaje, el contexto, todo lo que podamos traer, que veremos un pelín más adelante algunas estrategias, o si queréis profundizar, insisto, tenéis los talleres avanzados. Ahí necesitamos definir al máximo las audiencias, porque de este modo conseguiremos rebajar esa ansiedad respecto a lo que la audiencia pueda opinar de nosotros. Y este es de los más difíciles. Si te he de decir cuál es el que más me influye, en particular es la audiencia. Cada vez que voy a una ciudad distinta a impartir una formación, o me contrato una empresa nueva en la que no he estado todavía, siempre tengo ese respeto a la audiencia. ¿Cómo serán? Trato de estudiarles. Hago preguntas acerca de ellos para yo tener la mayor cantidad de herramientas y tratar de mimetizar mi mensaje al máximo para ellos. Y esto es de vital importancia. El segundo pilar, que también sale de este estudio, es algo que hemos hecho ya. Y es que conocer las causas que provocan este miedo a hablar en público, esa glosofobia, hace que se rebaje nuestro miedo. Porque cuando nosotros entendemos por qué se está produciendo, como hemos visto anteriormente, la audiencia, el contexto, el miedo a que se rían de uno mismo, la falta de tablas en el escenario, que nos puede suceder antes o durante, pero es muy extraño que nos suceda al mismo tiempo, cuando repasamos todo lo que hemos visto y lo interiorizamos, somos más conscientes de lo que puede suceder y por tanto la ansiedad disminuye. Y esto es lo mismo que sucede con las personas que estamos acostumbradas a volar. La primera vez que volé, me asusté muchísimo por las turbulencias. Pensaba que nos íbamos a caer al suelo. Después, cuando empecé a volar con más frecuencia por motivos de trabajo, pero a medida que fui volando más por motivos de trabajo, me di cuenta de que la mayor cantidad de las turbulencias se producía al despegar y al aterrizar. Y cuando fui con un amigo mío que tiene una avioneta a su campo de vuelo, me enseñó que el motivo por el cual la mayoría de las turbulencias se produce o bien al despegar o bien al aterrizar, y que se producen más a partir de mediodía cuando hace calor, es por las corrientes térmicas. Y en ese momento en el que yo conocí por qué se producen las turbulencias, por ejemplo, al momento de despegar, a mí ya no me daba miedo, porque yo ya espero y soy consciente de que eso va a suceder. Por tanto, esta es una de las mejores formas para reducir ese miedo. Ser consciente de por qué suceden, y de este modo, cuando aparezcan, sabes perfectamente por qué es, y no es por otra cosa sobre la que puedas pensar. Esto es muy interesante. Y por último, vamos con el tercer elemento con el que podemos eliminar el miedo a hablar en público. Y aquí sacamos la artillería pesada. Os comparto pantalla.
tenemos un estudio que trata la realidad virtual, un elemento que llevo empleando desde que empecé a impartir formaciones particulares a directivos y empresarios. Un elemento que, ojo, desde, voy a ampliarlo, 1998, como podréis estar viendo ahora mismo en pantalla, 1998, ya se lleva realizando y se demostró que es la mejor terapia contra la ansiedad al hablar en público. Y fijaos y vamos a ver los datos. Un estudio realizado por la Clark Atlanta University de Estados Unidos, en el estado de Georgia, pero además con la asistencia de The Speech Improvement Company de Boston. Pero no solo eso, es que en el estudio han participado, como veis, el Laboratorio de Investigación de la Armada estadounidense y también Boeing Computer Services, que es un departamento que tiene Boeing, la empresa aeronáutica y de defensa a nivel militar en Estados Unidos. Es decir, un super estudio realizado por gente muy potente para trabajar en especial ese miedo a hablar en público y cómo eliminarlo de manera efectiva. Y por resumirlo, aquí se empieza a trabajar con dos grupos de personas. A un grupo que tiene miedo a hablar en público, igual que el otro, se le va a dar realidad virtual con una serie de escenarios donde va a haber un público delante y les harán practicar con frecuencia. Al otro grupo, para que haya un efecto placebo, le darán realidad virtual también, pero con cosas que van a ver en la pantalla que no simulan un escenario. Al final de la investigación, aquellos que estuvieron entrenando con un público ficticio, pero lo más real posible, mejoraron drásticamente su miedo a hablar en público, llegándolo incluso casi a reducir. Obviamente no se puede reducir siempre al máximo, pero se redujo muchísimo. Y también entender que el otro grupo que se había enfrentado a ese placebo no mejoró en absoluto y en algunos casos hasta empeoró. Pero vamos a verlo todo en esta gráfica que te voy a enseñar. Fijaos, nosotros vamos a trabajar con una escala SUD, que significa lo siguiente. Son las Subjective Units of Disturbance, que vamos a trabajar en una escala del 0, donde, como ves aquí, no hay nada de desconfort o de incomodidad, y llegando al 10, un nivel de pánico extremo de ansiedad, un ataque de pánico. Y vamos a ver cómo del 0 al 10, siendo 0 lo mínimo y 10 el máximo, va a mejorar esta gráfica. Por tanto, nos vamos hacia esta tabla que tenemos aquí, y yo la he aislado en este lugar. La ampliamos. Fijaos en mis notas. Vamos a verlo en grande. Tenemos lo siguiente, un grupo experimental, como veis aquí, que recibió el tratamiento de realidad virtual. Y tendremos un grupo que no recibió el tratamiento. Voy a minimizarme un poquito aquí para que lo veáis mejor. Ahora perfecto. Eso es. Entonces tenemos lo siguiente, la media. La ansiedad estaba al inicio en un 6,17 sobre 10. Pero después de 5 semanas de entrenamiento con realidad virtual, pasó a tan solo 1,1, 1,17 la ansiedad. Pero el hecho de querer evitar el avoidance era un 5, pero ahora ya bajó a 1,5. La gente no quería evitar el salir a hablar en público. Después su actitud era la siguiente, oye, ¿es malo? Pues de 6,5 pasamos a 2,17. Oye, es muy poco placentero, de 7 a 2. Es una amenaza, de 5,67 a 1,5. Es peligroso, de 6 a 1,33. La mejora, como veis aquí, es espectacular. Una mejora sin parangón, gracias a trabajar con la realidad virtual. Pero ¿qué ha pasado con el otro grupo, que tenemos en morado? El grupo que no recibió la realidad virtual. Fijaos, la media es de 6,13, fijaos, más o menos parecidas, y se mantuvo igual, prácticamente en 6. El querer evitarlo, prácticamente lo mismo, pasó a subir un poquito más. Más o menos se quedó igual. Si nos vamos a los cuestionarios, oye, no me gusta, es malo, aumentó la sensación. De poco placentero, aumentó el poco placer. Rebajó un poquito el ser peligroso, pero más o menos los valores se mantuvieron similares. Pero los que trabajaron con realidad virtual mejoraron radicalmente. Y ese es el motivo por el que desde hace años trabajo con realidad virtual con mis alumnos con los que trabajo a nivel online en formaciones 1 a 1 particulares,
que utilizan las gafas a modo de escenario y yo les voy corrigiendo y mejorando su comunicación sí o sí. Esto lo llevo haciendo desde hace ya más de 6 años, antes de que se pusiera de moda. Fijaos que esto está desde 1998. Ni el betaverso ni nada parecido. Hablamos de 1998 cuando se realizó este estudio. Hay muchísimos más dentro de las revistas científicas y todos apuntan hacia la misma dirección, el tratamiento de realidad virtual. Con este alumno que estuve trabajando uno a uno para superar ese miedo, trabajamos con muchísima intensidad en la realidad virtual. Y se comió el escenario y consiguió un ascenso espectacular. Y ahora ya está trabajando a un nivel altísimo dentro de la dirección de la multinacional para la que trabaja. Y gran parte fue por haber entrenado con realidad virtual, rebajando esa ansiedad, como hemos visto en la gráfica que os he mostrado. Por tanto, te recomiendo que si quieres reducir ese miedo a hablar en público, tengas tus gafas de realidad virtual. Y aquí tienes dos opciones. Si tienes un Android, como este teléfono, puedes comprarte unas gafas que simplemente colocas dentro el teléfono y te permite visualizarlo con una aplicación que os dejaré aquí conectada en las notas de la clase, justo debajo, donde los recursos, donde estaréis encontrando los estudios. Pero si no tenéis un Android y sois de España, iPhone es bastante complejo, tendréis que cambiar el país para poder descargar esa aplicación. Entonces, te recomiendo que si puedes hacer el esfuerzo, te compres directamente las Oculus de Facebook. Te voy a dejar un listado con las gafas de realidad virtual que más me gustan, también en las notas de esta lección, para que puedas ver si te gustan y comprarlas para mejorar esa ansiedad y reducir esos nervios. Te lo recomiendo encarecidamente. Por tanto, el ejercicio de esta semana es muy sencillo. Interioriza al máximo todas las causas que producen este miedo a hablar en público, ya que es uno de los elementos necesarios para poder mejorarlo y evitarlo, pero además te recomiendo que practiques con realidad virtual. Busques a algún amigo que tenga las gafas, cómprate unas si puedes, ya que tienes un teléfono Android, o incluso si haces la inversión de ir a por unas gafas Oculus, te irá estupendo. Es muy buen material y se amortiza solo. Bajar ese miedo al máximo y poder hacer un discurso efectivo vale totalmente la pena. Y es el complemento perfecto a todo lo que trabajamos aquí en sabercomunicar.com. Nos vemos la próxima semana con una lección que te va a encantar. No te quiero dejar con la miel en los labios, pero te aseguro que te va a gustar muchísimo, donde vamos a trabajar en profundidad unos elementos imprescindibles para convencer a los demás. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.